Saludos, vamos a resolver un ejercicio de estequiometría donde nos plantea lo siguiente. Si 130 gramos de octano se hacen reaccionar con 308 gramos de oxígeno molecular para la obtención del dióxido de carbono y agua, según la siguiente ecuación. A. ¿Cuánto dióxido de carbono se pueden producir? B. ¿Cuál resultó ser el reactivo limitante? C. ¿Cuánto queda de reactivo en exceso? D. ¿Cuál es el rendimiento porcentual del dióxido de carbono si se recuperan al final 256 gramos de dicho producto? Vamos a realizar el ejercicio. Copiamos la ecuación. Vamos a colocar los datos. Tenemos 308 gramos de oxígeno, 130 gramos del octano y nos refieren al dióxido de carbono. En el inciso A nos están pidiendo la cantidad de dióxido de carbono que se forma. Es decir, que debemos de encontrar el reactivo limitante para saber cuál es el rendimiento teórico. Iniciamos entonces con uno de los dos reactivos. Número 1, 130 gramos del octano. Lo convertimos a moles, un mol del octano. Tenemos una masa molar de 114 gramos para un mol. $16 moles del dióxido de carbono es a 2 moles del octano, que es el reactivo. Ahora convertimos moles de dióxido de carbono a gramos. Un mol del dióxido de carbono es a 44 gramos de dióxido de carbono, que es la masa molar. Aquí colocaremos el resultado. El número 2, iniciamos con 308 gramos de O2, convertirlo a moles. Un mol de O2 es a 32 gramos de O2. Ahora convertimos de moles de reactivo a moles de producto, relación estequiométrica. 16 moles del dióxido de carbono es a 25 moles de O2. Convertimos ahora de moles de producto a gramos de producto con la masa molar del producto. Un mol de dióxido de carbono es a 44 gramos de dióxido de carbono. El que me produzca menos cantidad es el reactivo limitante y esa cantidad obtenida de menor valor será el rendimiento teórico. Vamos a multiplicar 130 por 16 por 44 entre 114 por 2.
de 401.4 gramos de dióxido de carbono. Vamos al siguiente. 308 por 16 por 44 entre 32 por 25. Aquí tenemos 271.0 gramos de dióxido de carbono. Ya aquí tenemos el rendimiento teórico, que es la cantidad formada a partir de la reacción completa del reactivo limitante. Quiere decir que con este resultado ya hemos encontrado todos los incisos. El primero era determinar la cantidad de gramos que se obtienen, 271, y el segundo era determinar el reactivo limitante. Y ya sabemos que el que está limitando la reacción es el que produce menos cantidad, por ende es el oxígeno. Respondemos aquí mismo a rendimiento teórico es igual a 271 y la B, el reactivo limitante, que es el O2. Ahora vamos al inciso C, que es determinar la cantidad de gramos de reactivo en exceso que no reaccionaron, es decir, cuánto queda. Para eso necesito saber cuánto del reactivo en exceso yo necesité. Y después restamos la cantidad. La cantidad inicial menos la cantidad utilizada me proporciona lo que no reaccionó. Esto lo puedo hacer de dos formas. Uno, relacionando estos dos y viendo cuál es la diferencia, cuánto se usó, o partiendo del dióxido de carbono teórico, buscar la cantidad que necesité del reactivo. Cualquiera de las dos formas es correcta. Voy a borrar esta parte para trabajar el inciso C y el inciso D. Inciso C. Voy a trabajar con el resultado teórico del dióxido de carbono, dándole hacia atrás a la reacción de aquí hacia acá. Ahora relación estequiométrica, 16 es a 2 moles del reactivo es a 16 moles del producto. Convertimos a gramos para poder restarlo y decimos que un mol del reactivo es a 114 gramos del reactivo. Con eso estoy encontrando la cantidad que necesité. 271 por 2 por 114 entre 44 por 16. Tenemos que se necesitaron 87.8 gramos del reactivo. Ahora, quedan 130 menos 87.8 una cantidad
de 42,2 gramos del reactivo que se encontraba en exceso. Esa parte no reaccionó. Ahora vamos a determinar el inciso D, donde nos proporcionan una cantidad real que se obtiene en el proceso, y a partir de ese dato vamos a relacionarlo con la cantidad teórica y determinar el porciento de rendimiento. Inciso D. Porciento de rendimiento o rendimiento porcentual, que es lo mismo, es rendimiento real entre el rendimiento teórico multiplicado por 100. En ese sentido, nos proporcionan un rendimiento real de 256 gramos del producto. Entonces decimos 256 entre 271 por 100. Y aquí tenemos un 94,5% de rendimiento de la reacción. Una aclaración: si en el ejercicio yo generalmente, cuando me colocan la pregunta de reactivo en exceso que no reaccionó después de rendimiento real, entonces yo utilizo esa parte para buscar el reactivo que reaccionó del que está en exceso. Pero si la pregunta está antes de determinar el rendimiento real, entonces hago el cálculo con el rendimiento teórico que me proporciona el reactivo limitante. Se debe aclarar esto en los ejercicios, porque después que le dicen que la reacción produjo 256 gramos, es como si todo el reactivo limitante no reaccionara. El orden de las preguntas podría afectar la respuesta. Nuevamente, como en todos los ejercicios que le coloco, si tienen dudas de un tema de esto o de otros temas diferentes de química, me pueden escribir, y a los que tienen mi número, que ya me conocen, me pueden enviar por WhatsApp los ejercicios que yo lo voy subiendo, al igual como subo este que fue enviado por WhatsApp.